Muy buenas noches, mi nombre es Jason Alexander Ramírez Franco. Esta es la actividad final de la materia de Gerencia de Distribución Física Internacional sobre el caso de la importación de piedra caliza a Brasil. Decimos que primero como medida nos piden que nombremos todas las incompletas como tal y qué incompletas aplican en este caso. Tenemos que en el grupo E tenemos la S-Word, donde el vendedor como tal, en el contrato que se hace con el vendedor y el vendedor tiene que cumplir tiene que cumplir las condiciones de entregar la mercancía en la fecha y en el día y en el punto de partida de que es como tal ahí, y el comprador se hace responsable de todos los costos una vez la mercancía está fuera de la fábrica como tal. Tenemos con el grupo F los contratos de embarques y la responsabilidad se hace a cargo del vendedor de pagar los fletes hasta el punto final de llegada de la mercancía. Y como tal, en el transcurso, apenas llegan, o sea, como tal, él se hace responsable solo de los fletes hasta el lugar de la mercancía. Pero como en este grupo, el comprador tiene que asumir los riesgos de pérdida o avería que ya son responsabilidad de él, que son como el FCA, la FAS y la FOB. Tenemos el grupo C, donde nos dice que en el SFR, SIF, SPT y SIT, donde el vendedor contrata el transporte y un seguro hasta el puerto. O sea, acá es donde decimos que el vendedor de la mercancía se hace responsable en su totalidad de la mercancía como tal, tanto en fletes, riesgos, averías, y como en el seguro como tal. El comprador no se hace cargo de nada más, sino solamente espera que la mercancía llegue a puerto. En el grupo D tenemos que el vendedor se hace responsable de la mercancía, de los costos adicionales, tanto el IVA y como el gravamen como tal, que es este. Acá tenemos el DAP y el DDP. ¿Listo? Como segunda medida tenemos los inconvenientes utilizados para el transporte marítimo. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 de inconvenientes que los podemos utilizar como tal en el transporte marítimo, que sería el FAS, franco al costado del buque. Tenemos el FOB, franco a bordo, CFR, costo de flete, y CIF, que sería un costo de seguro. Y el DDP, bueno, el DDP no se utiliza mucho en lo que es en la parte marítima. Pero entonces como tal tenemos, pues, según mi concepto, el más importante en el momento sería el FAS, que es franco al costado del buque, puerto de la carga, convenio del país de origen. ¿Qué nos indica este? Este nos indica que el vendedor como tal, acá en la gráfica lo vemos, él se encarga de despachar la mercancía al puerto de aduanas y él se encarga como decirlo, del embarque de poner la mercancía dentro de del embarque como tal, dentro del este. Ese es el riesgo que como que cometería el vendedor, pero no sería mucho sino entregar la mercancía a tiempo como tal. Y ya el FAS hace la transferencia de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos indica que ya de ahí, desde el momento en que se hace el cargue en el barco de la mercancía, el comprador se hace responsable en todo el trayecto de la mercancía hasta el punto de llegada de su país de origen como tal. Entonces acá, por ejemplo, en la imagen se muestra que de ahí para allá la mercancía el comprador se hace responsable de toda la mercancía como tal, de la responsabilidad como tal de esta. También diría yo que el BDP sería una buena encontrés ¿qué? Porque es donde el comprador el vendedor, digo, como tal, el comprador se pagaría todos los gastos hasta el punto de llegada del país como tal. O sea, no habría un tipo de pérdida tanto del vendedor como del comprador, pues, porque cada uno compraría su seguro y pues llevaría la mercancía directamente hasta el comprador. Listo.
¿Qué tipo de contrato de seguro puede elegir? Acá tenemos que el contrato que pueden seguir acá es el oneroso, donde este contrato establece, donde se dice que se debe asegurar y pagar una prima sobre el valor total de la mercancía a la aseguradora, y esta se encarga de asumir los riesgos que presenta la distribución de carga y pagar la indemnización dependiendo del evento ocurrido, buscando la utilidad de las partes contratantes. Entonces acá lo que dice es que el vendedor es el que paga la prima sobre el valor total de la mercancía, asegurándola hasta el punto de llegada como tal. Tenemos los tipos de póliza y las pólizas de seguro, cobertura y condiciones. Tenemos la póliza ocasional y la póliza declarativa, que en sí estas pólizas establecen el medio de transporte que se va a aplicar dependiendo de la carga o la naturaleza de la carga como tal, el proceso que se debe seguir. Acá estas pólizas nos exigen que debemos tener el nombre del exportador, el nombre del importador, el nombre de la empresa de transporte aérea, marítimo, terrestre, y que se realice el proceso, y a la sociedad internacional aduanera que realiza el proceso de exportación e importación. Tenemos la póliza automática. Esta se utiliza cuando se movilizan continuamente carga de altos volúmenes. Su objetivo es dar cobertura total a cada uno de los despachos realizados durante un periodo determinado bajo las condiciones acordadas con la aseguradora, contratadas y enfocadas en notificar los despachos acordados con las Incortes. Y tenemos la política específica que se utiliza para pequeños embarques y de poca frecuencia. Tenemos las características de la póliza, que es una identificada clara del asegurador y el asegurador y asegurador. Fecha de emisión de la póliza, periodo de vigencia de la póliza, en este sí es un proceso de exportación e importación, tipo de seguro que se maneja dentro de ese, tipo de siniestro que se va a cubrir, suma asegurada de la DFI dependiendo de las incontas seleccionadas para la negociación, estado de los elementos asegurados, la prima del valor asegurado, conocimiento de las causales estipuladas del contrato de seguro, cantidad u objetos asegurados. El seguro de transporte marítimo. Para asegurar mercancías por medio del transporte marítimo se realizan dependiendo del transporte aduanero que se deben cubrir, puesto que este se calcula dependiendo del valor de la mercancía, puestos en el lugar convenido y de acuerdo con las circunstancias mencionadas por el país de origen en la fábrica del exportador, que es el AESGOR, entregado en puerto convenio con el país exportador, la FOB, y tránsito aduanero por puerto de CFR. Sobre los términos mencionados se calcula la póliza de seguro para transporte de mercancías y transporte marítimo. Este tipo de pólizas cubre la mercancía sujeta a proceso de comercio exterior en su totalidad, daños causados, robos, averías, y se presentan al producto. Acá como tal nos indica que el seguro normalmente el seguro que se debe utilizar en puerto marítimo tiene que cubrir la totalidad de la mercancía como tal. Y por decirlo así, el siniestro como lo veíamos ahí. Siempre se utilizan un tipo de incontes que es la ESCO, la CFR y la FOB, se utilizan mucho en el tipo de transporte marítimo. Acá cómo funciona el transporte de nuevo. Acá nos dice que el cliente reserva al proveedor y envía los documentos a la esta aduanera. Esta información se verifica que todo esté correcto con lo estipulado por la ley, con el puerto. El puerto radica ante la aduana la solicitud con todos los documentos, ya lo que como tal para que se autorice el cargue. Se solicitan las planillas de cargue ante la sociedad portuaria. Al momento de esto, se autoriza el cargue y los documentos de la orden listos, y se procede al cargue en el contenedor para el transporte, que en este caso sería terrestre, pero sería lo mismo para el caso marítimo. Se transforma de forma segura la mercancía a la bodega o al sitio de origen, al sitio final que se le seleccionó como tal. Este sería el proceso más o menos de cómo funciona el tránsito aduanero. Obviamente toda la mercancía tiene que tener, los contenedores tienen que tener sus sellos de marquilla de que no se hayan abierto, de que estén asegurados, de que la mercancía no haya llegado rota. Estas son cosas que ya se ven mucho más adelante. Acá, en conclusiones, nos permite conocer el tipo de seguros que debemos implementar en los diferentes tipos de transporte de la mercancía, en este caso marítimo. Nos ayuda a establecer las
incontres que se deben aplicar para cada tipo de embarque y que el vendedor como el comprador asuman las condiciones establecidas por las incontres. Eso nos ayuda a que no ocurran falencias dentro de este proceso y que las dos partes reciban beneficios. Quiero aclarar una cosita pues antes de esto. Yo trabajo en el centro, allá pues más o menos se maneja el tipo de contrabando en zapatos, se maneja el tipo de importación de la Converse, que es muy conocido acá en Colombia, pero acá se le dice Jambú. Ellos no, el vendedor nos cuenta que el comprador se va hasta China, que es un señor que se halla un negociante, él se va hasta China, compra la mercancía en cierta fábrica de China, exige la calidad, luego de eso llega, él paga su mercancía, la mandan en los dos contenedores que él quiere, pero la empresa de China se hace responsable hasta cierto punto de la mercancía. Digamos, hasta cierto punto en parte marítima se hace cargo hasta cierto punto, hasta ahí lo cubre el seguro, pero de ahí para adelante el comprador ya es el que se tiene que hacer responsable de si la mercancía se la quita, si la mercancía no se la quita, como tal. Lo que quería comentar, bueno, muchas gracias.